vamos a comenzar con el capítulo siguiente, que sería el capítulo 66, que trata sobre la digestión, la absorción en el tubo digestivo. Ahí podemos apreciar el tubo digestivo y acá tengo un dibujo para poder comprender un poquito más el tema. Bien, para el sostenimiento del organismo es importante la ingesta de alimentos, ¿no? Y los alimentos principales son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, aunque hay una escasa cantidad también de otros componentes como son minerales, como son vitaminas, pero básicamente estos alimentos son imprescindibles. Una vez esa ingesta se tiene que disolver en componentes bastante pequeñitos para ser absorbidos y pasen a la circulación a través de la digestión. Bien, entonces comenzaremos con la digestión de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son alimentos que se clasifican como almidones, como disacáridos también, o sea, son almidones, sacarosa y también la lactosa. Entonces tenemos los principales o las fuentes más importantes de alimento en los hidratos de carbono serían almidones, lactosa y sacarosa, son disacáridos. Y los almidones son grandes polisacáridos que están formados por muchos monosacáridos, que luego llevaremos. Entonces acá tenemos un proceso llamado la condensación. ¿Cómo ocurre la condensación de los hidratos de carbono? Decíamos de que todos los hidratos de carbono están formados por polisacáridos, ¿no? Pero también tenemos disacáridos, es decir, la composición de dos monosacáridos. Y estos disacáridos, como verán ustedes, que tienen dos moléculas de monosacáridos, se combinan para juntarse, pero en este proceso de la combinación entre sí de monosacáridos ocurre un proceso conocido como la condensación. ¿Y qué es la condensación? Es la eliminación de un monosacárido, el ion hidroxilo, y del siguiente monosacárido, el ion hidrógeno. Por lo tanto, la eliminación del hidroxilo y del hidrógeno, que cuando se combinan estas van a formar lo que es el agua, ¿no? Entonces, la eliminación del agua de dos monosacáridos combinados entre sí resulta ser esa combinación va a formar lo que son los monosacáridos, los disacáridos. Entonces, a ese proceso se conoce como condensación, es decir, que se va a condensar. Y acá tenemos que la condensación. Dos monosacáridos de las cuales se va a eliminar un hidrógeno y un oxidrilo y por tanto el agua. La combinación de ambas se conoce como disacáridos, pero esto es a través de la condensación. Pero ahora vamos a ver nosotros el otro proceso invertido que se conoce como la hidrólisis. Por lo tanto, la hidrólisis de los diferentes alimentos es a través, la digestión de los diferentes alimentos es a través de la hidrólisis. Entonces acá vamos a hacer nosotros la hidrólisis, que sería un proceso inverso a lo que era la condensación. Para la condensación se eliminaban dos moléculas, una de hidrógeno y la otra de hidroxilo. Ahora, para poder degradar sobre todo para poder degradar o hidrolizar polisacáridos o disacáridos, entonces las dos moléculas de agua se devuelven, es decir, el hidrógeno, como vemos acá también, ¿no? El hidrógeno se devuelve a esta y el alcoxidrilo o hidroxilo se devuelve a esta. Por lo tanto, ese proceso invertido de devolver nuevamente a unos disacáridos va a permitir entonces la liberación de estos monosacáridos, que se van a liberar en forma
de monosacáridos, como son la glucosa, la galactosa y también la glucosa, galactosa y fructosa. ¿Sí? Entonces, este proceso se llama la hidrólisis. Entonces, fíjense ustedes, la hidrólisis, para la hidrólisis de los hidratos de carbono, se va a devolver esa molécula de agua, acá un ion hidrógeno y acá un ion hidroxilo, a través de la intervención de una enzima digestiva específica. En este caso sería una amilasa salival o una amilasa pancreática. De esa manera entonces se va a liberar en forma suelta los monosacáridos. Ese es el proceso de la hidrólisis de los hidratos de carbono. Y acá tenemos la hidrólisis y la condensación de las grasas. Las grasas están formadas por tres moléculas, están formadas por tres cadenas de ácidos grasos y un núcleo central de glicerol. Entonces, la condensación sería la eliminación de tres moléculas de agua, una molécula de agua por cada cadena. Y de esta manera entonces va a haber una condensación. La eliminación de tres moléculas de agua va a formar un triglicérido. Los triglicéridos, o también llamadas grasas neutras, triglicéridos o grasas neutras, están formadas por tres cadenas laterales de ácidos grasos y una cadena, un núcleo central de glicerol. Es el proceso de la condensación. Eliminación de tres moléculas de agua, estas se condensan, ¿no? Pero el proceso de la hidrólisis en la digestión ocurre añadiendo este proceso inverso, nos permite añadir agua. Entonces, una molécula de agua por cada cadena, por lo tanto, en una molécula de agua que se combine con una cadena de ácido graso, esta se va a liberar, ¿no? De esta manera, las grasas neutras se van a liberar. Este proceso es conocido como la hidrólisis. Por lo tanto, la hidrólisis es gracias a la devolución de estas moléculas de agua. Como son tres cadenas, entonces una molécula por cada cadena. Devuelven, pero en un proceso invertido para liberar los ácidos grasos y el glicerol. Entonces, un triglicérido por la hidrólisis se va a descomponer en tres cadenas laterales, pueden ser cadenas ácidos grasos de cadena corta, de cadena mediana o de cadena larga. Las cadenas de cadena larga son liposolubles. Bien, y acá tenemos la hidrólisis de las proteínas. Las proteínas están constituidas por una cadena larga de aminoácidos de manera secuencial, y estos aminoácidos están unidos por enlaces pépticos, y en cada enlace péptico se tiene, por ejemplo, en este aminoácido tenemos un ion hidrógeno, y en el otro aminoácido tenemos un ion hidroxilo. Entonces, la eliminación del hidrógeno y del hidroxilo va a permitir lo que se llama la condensación. Entonces, acá se elimina agua y acá se va a condensar. Por lo tanto, este proceso conocido como condensación permite unir en una cadena larga a estos aminoácidos. En cambio, la hidrólisis ya sabemos, ¿no? Sería devolver estos iones de hidrógeno de un aminoácido y en el siguiente aminoácido el hidroxilo. De esa manera entonces se liberan por el proceso de la hidrólisis las proteínas. Bien. ¿Cuáles son los hidratos de carbono más abundantes? Habíamos indicado, ¿no? Son la sacarosa, la lactosa y los almidones. Los almidones son polisacáridos que están compuestos puede ser por la yuca, por la papa, son almidones. La yuca, la papa y los cereales son almidones. Pero también otra fuente importante de hidratos de carbono serían
tanto, los sacáridos, o digo los polisacáridos más abundantes, están en forma de almidones. Papa, yuca, trigo, puede ser maíz, bueno, me refiero a todos los cereales. Pero también hay una pequeña cantidad de otros polisacáridos, como son el ácido láctico, ácido pirúvico, el glucógeno, dextrano, o digo pectinas, dextrinas, ¿no? Todos estos componentes también son polisacáridos, pero tienen menor cantidad. La más abundante de todas serían los almidones, dentro de este grupo de los polisacáridos, que son alimentos no derivados de los alimentos de los animales. Bien, ¿cómo comienza la digestión? La digestión de los hidratos de carbono comienza en la cavidad oral. Habíamos visto nosotros anteriormente que en la cavidad oral había unas enzimas, la tialina salival. Esta tialina salival o una alfa-amilasa va a degradar a esos componentes como son los almidones. Acá están los almidones, cereales, yuca, papa, que más lo conocen, aunque la papa lo conocen como patata, ¿no es así? Bueno, entonces por acción de la amilasa salival se va a degradar más o menos, pero como permanece poco tiempo en la cavidad oral, por lo tanto, una vez que se forma el polo alimenticio, pasa y llega al estómago, pero hasta ese momento se ha degradado el 5%, es decir, que los almidones se han convertido en maltosa, en un 5%. Pero cuando estos alimentos llegan al estómago, todavía sigue actuando la amilasa salival, sigue actuando durante una hora, pero una vez que ha habido la mezcla de alimentos en el estómago, y como tiene un pH bastante ácido, cuando llega a un pH de 4 se inactiva esa amilasa salival. Por lo tanto, va a haber aproximadamente un 30-40% de la digestión de los almidones al estado de maltosa, y también algunos polímeros de glucosa, de 8 a 9 moléculas aproximadamente. Bien, luego estos alimentos van a llegar al duodeno, a la parte del intestino, y se van a liberar en el páncreas varios tipos de enzimas. Y esta enzima más importante es similar a la amilasa salival, por lo tanto tenemos la amilasa pancreática, pero esta amilasa pancreática es mucho más potente, mucho más efectiva. Por lo tanto, los alimentos como hidratos de carbono que llegan en forma de almidones en el páncreas en el lapso de 15 minutos a media hora van a ser degradados en esa proporción más o menos, en un 50, 60, 80%. Lo hace de manera un poco más efectiva. Entonces, hasta llegar al intestino ya tenemos en forma de maltosa. Esta maltosa es un disacárido y luego pasa al intestino delgado. En realidad ya se encuentra en el intestino delgado, ¿no? La digestión más activa tiene lugar en el duodeno y en el yeyuno, y también en el ilio, pero en el intestino nosotros sabemos que hay vellosidades. Acá tenemos una vellosidad, y las vellosidades están recubiertas por enterocitos, y estos enterocitos en su borde, en cepillo, en este borde que tenemos acá, que se encuentra en la luz del intestino, este borde del cepillo va a liberar algunas enzimas conocidas como maltasa, lactasa, sacarasa y alfa-dextrinasa. Entonces, estas microvellosidades liberan, acá puse de varios colores, la maltasa, la lactasa, la sacarasa y la alfa-dextrinasa. ¿Para qué? Para degradar a los disacáridos. ¿Cuáles son los disacáridos? Sería maltosa, sería lactosa y sacarosa. Entonces, estos son disacáridos. Estos disacáridos como la maltosa, la lactosa y la sacarosa
van a ser hidrolizados o degradados en la luz del intestino gracias a la secreción de estas microvellosidades. Cada célula o cada enterocito tiene aproximadamente 1000, se calcula que tiene 1000 microvellosidades. Bien, y estas sintetizan en este borde llamado borde del cepillo, que es idéntico al borde del cepillo que tiene la luz de los tubos renales, como también de la parte del de la vesícula biliar, es idéntica la forma como se absorbe. Bien, entonces la maltasa, lactasa, sacarasa van a degradar. La maltasa degrada a la maltosa en 2 moléculas de glucosa, ¿no? Y la lactasa va a degradar a la lactosa en una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Digo de galactosa, la lactosa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la maltosa por acción de la maltasa va a degradar en 2 moléculas de glucosa. En cambio, la lactosa, que es un disacárido, por acción de la lactasa, también va a degradar en una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Y la sacarosa, por acción de la sacarasa, acá tenemos la sacarosa por acción de la sacarasa, también se va a degradar en una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. Entonces, las disacaridasas de este borde del cepillo sintetizan estas enzimas. ¿Para qué? Para degradar los disacáridos, maltosa, galactosa, y ahí tenemos la diapositiva que puedan hacer ustedes, ¿no? O sea que los aminones por la amilasa pancreática y la alfa-amilasa salival van a degradar en maltosa y polímeros de moléculas de glucosa. Y esta por acción de la maltasa y la alfa-amilasa en el intestino por esta velocidad que secreta la glucosa, un 80% de la glucosa. En cambio, los otros monosacáridos como son la fructosa y la galactosa es un 10 a 20%. En un 10 a 20% la hidrólisis. Ahí tenemos para poder comprender bien, porque en ocasiones puede haber enfermedades como ustedes, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, ¿no? Bien, entonces tenemos la maltosa, la lactosa, la sacarosa, que son disacáridos y sus respectivos productos finales después de la acción enzimática. Bien, entramos en las proteínas. Y acá, ¿dónde comienza la síntesis? O digo, ¿dónde comienza la digestión de las proteínas? En el estómago. Una proteína es una carne, puede ser cualquier tipo de carne, puede ser carne de pez, carne de pollo, carne de res, etc. Puede ser de cerdo, etc. Acá tenemos las proteínas. Todas las proteínas comienzan a degradarse en el estómago. Pero ustedes se acordarán en el capítulo anterior, se tiene que liberar por acción de las células G que se encuentran acá, las células G van a producir gastrina, y la gastrina estimula a las células conocidas como células parecidas a las enterocromátines que van a liberar histamina, y la histamina estimula una secreción ácida a las células parietales. ¿Y qué van a producir? Van a producir pepsinógeno, pero el pepsinógeno por acción de un pH ácido bastante ácido que tiene mayor actividad en valores de 2 a 3. De esa manera entonces el pepsinógeno se convierte en pepsina. Alcanza su mayor actividad digestiva con un pH de 2 a 3. En realidad, cuando se secreta de las células parietales es 0.8 de pH, pero cuando los alimentos se mezclan con el ácido clorhídrico, el promedio del pH es de 2 a 3. Pero esto permite una buena acción de la pepsina. Y la pepsina va a actuar a nivel de las proteínas que llegaron al estómago.
Pero, ¿cómo es la digestión en el estómago? Primero, la pepsina actúa, estas son, bueno, acá pondré como ejemplo. Acá tenemos las fibras de las proteínas. Estas son fibras musculares, es la carne, no son proteínas. Estas fibras musculares están unidas por un tejido conectivo intercelular que se llama, que se denomina fibras de colágeno. Por lo tanto, para comenzar a degradar las carnes, primero se tiene que degradar las fibras de colágeno por acción de la pepsina. Y de esta manera estas fibras se van a ir separando. Y estas proteínas se van a convertir en peptosas, en proteosas y en polipéptidos por acción de la pepsina. Entonces la pepsina, que es una enzima producida por las células principales, por un pH adecuado va a degradar, pero va a ser una digestión parcial para convertirse en peptosas, en proteosas y en polipéptidos. Entonces, esta digestión parcial en el estómago, ¿cuántos alimentos pasan? Y vamos a ver acá, para que puedan ver ustedes. Acá tenemos, por ejemplo, una secuencia de aminoácidos que están combinados por enlaces peptídicos. Y estos enlaces peptídicos van a ser hidrolizados, ¿no? Y ocurre de esta manera el proceso de la digestión de las proteínas. Entonces habíamos indicado que por acción de la pepsina las proteínas se convierten en peptosas, proteosas y polipéptidos. Luego llegan al intestino, a la segunda porción del duodeno, y el páncreas libera enzimas proteolíticas. ¿Qué enzimas proteolíticas? ¿Cuáles son? Son tripsina, quimotripsina y carboxipolipeptidasa. Entonces acá tenemos las enzimas proteolíticas pancreáticas, ¿no? Estas enzimas proteolíticas que se liberan a partir de los ácidos pancreáticos, estas enzimas llegan a la luz intestinal y acá saben ustedes que existe una enterocinasa que va a activar al tripsinógeno, porque el precursor es el tripsinógeno, se libera como tripsinógeno, pero por acción de la enterocinasa ese tripsinógeno se convierte en tripsina. Y el quimotripsinógeno en quimotripsina. Y la procarboxipolipeptidasa, se activa para convertirse en carboxipolipeptidasa. Pero por una acción autocatalítica, la tripsina también puede activar a la quimotripsina como también a la carboxipolipeptidasa. Y esa tripsina y esa quimotripsina, cuando llegan a la luz intestinal, van a hidrolizar mediante la digestión en polipéptidos, o sea, las proteosas, las peptosas y los polipéptidos se convierten en polipéptidos. Bien, pero también, aparte de los polipéptidos, que solamente van a convertir en polipéptidos, la tripsina y quimotripsina, la carboxipolipeptidasa va a actuar a nivel de las terminaciones de la cadena en estas uniones carboxílicas, en esta unión carboxílica, y de esa manera van a fraccionar los aminoácidos. Entonces, la única enzima que es capaz de fraccionar en aminoácidos en escasa cantidad sería la carboxipolipeptidasa. Por lo tanto, en la segunda porción del duodeno, y sobre todo en el duodeno, en la primera parte también, tenemos polipéptidos. Estos polipéptidos pueden ser cadenas importantes, solamente hay una pequeña cantidad de aminoácidos, pero cuando llegan a la luz y bajo la acción de otras enzimas llamadas peptidasas, que son enzimas que van a degradar a estos polipéptidos,
Y estas enzimas peptidasas son varias. Una se llama aminopolipeptidasa, que va a degradar a los polipéptidos, y otras son las dipeptidasas, y aquí lo tenemos. Nuevamente volvemos a repetir la misma acción que tienen estos enterocitos. Estos enterocitos en su borde del cepillo, donde tienen esas microvellosidades, van a liberar peptidasas. Y esas peptidasas son la aminopolipeptidasa y la dipeptidasa. Entonces va a degradar a los polipéptidos, y acá podemos ver, o sea que la tripsina, la quimotripsina y la carboxipolipeptidasa hacen que estos componentes se conviertan en polipéptidos. Pero también acá debemos recordar la elastasa, que es otra enzima. La elastasa es una enzima que va a es una enzima que va a degradar a la elastina. La elastina es parte de la estructura de las carnes. Cuando están semidigeridas las carnes que tienen elastina, entonces gracias a la elastasa que se produce en el páncreas, van a ser degradados en polipéptidos. Y estos polipéptidos, como también aminoácidos, por acción de las peptidasas, hemos indicado que las peptidasas son la aminopolipeptidasa, la dipeptidasa, que van a convertir en dipéptidos y tripéptidos. Entonces, estos polipéptidos se convierten en dipéptidos, 2 moléculas de aminoácidos, tripéptidos, 3 moléculas de aminoácidos, ¿no? Y estas pasan al enterocito, es decir, que estos dipéptidos, la combinación de 2 moléculas de aminoácidos, tripéptidos, la combinación de 3 moléculas de aminoácidos, ingresan por la membrana luminal al interior del enterocito. Y en el interior del enterocito van a actuar enzimas específicas para que estos se liberen en forma de aminoácidos y pasen a la circulación portal. Por lo tanto, el sistema portal recibe alimentos hidrosolubles. ¿Y cuáles son hidrosolubles? Son, en este caso, los aminoácidos. Pero también Guyton hace mención que más del 99% de los aminoácidos que son absorbidos, también entre ellos ocasionalmente o raramente puede haber el paso de dipéptidos o tripéptidos. Si habría presencia de dipéptidos o tripéptidos o proteínas que se absorbieran, podrían provocar reacciones alérgicas severas que pueden inclusive conducir a la muerte. Y eso es lo que respecta entonces a la digestión de las proteínas. Entonces tenemos las proteínas nuevamente para recordar. Las proteínas cuando llegan al estómago estimulan a las células principales para secretar pepsina. Y la pepsina degrada parcialmente, pero con un pH adecuado de 2 a 3 pH, proteosas, peptonas y polipéptidos. Y cuando estas pasan enzimas proteolíticas liberadas por el páncreas, incluida la elastasa que va a degradar la elastina, convierten en polipéptidos y los polipéptidos por las peptidasas que se liberan en este borde del cepillo de los enterocitos va a degradar al estado de dipéptidos y en el interior del enterocito recién se convierten en aminoácidos. Este es un resumen de la digestión de las proteínas. Bien, entramos a la digestión de las grasas. Las grasas habíamos indicado que están formadas, bueno, las grasas más abundantes serían las grasas neutras, conocidas como triglicéridos. Un triglicérido, su nombre lo dice, triglicérido o grasa neutra, triglicérido que tiene 3 cadenas laterales de ácidos grasos y un núcleo central
que es un glicerol. Entonces acá tenemos un glicerol y 3 cadenas laterales de ácidos grasos. Para la hidrólisis o la digestión de estos alimentos ocurre gracias a diferentes enzimas. Estas enzimas comienzan en la cavidad oral. Acá tenemos la lipasa salival, que voy a poner acá, lipasa con verde, ponele. Hay una lipasa, de los hidratos de carbono. A nivel de la cavidad oral se libera la lipasa salival, que va a degradar a los triglicéridos, que son las grasas más abundantes, ¿no? Para que liberan, pero esta no llega, es menos del 10%. Cuando llega a nivel del páncreas, las comidas grasosas, el páncreas tiene enzimas importantes como son la lipasa pancreática. Esta lipasa pancreática va a convertir, o sea, va a degradar a los triglicéridos en glicerol y los ácidos grasos, las 3 cadenas de ácidos grasos. Entonces ahí tenemos nosotros la lipasa pancreática, hace que se libere o que degrade a los triglicéridos o grasas neutras, ¿no? En 3 cadenas de ácidos grasos y una cadena de glicerol. Esa es la acción que se tiene. Pero también tenemos otras grasas como son los ésteres de colesterol que tienen ácidos grasos. Y estos ésteres de colesterol con la colesterol esterasa se convierten en ácidos grasos y colesterol van a separar. Y también tenemos otro tipo de grasas conocidas como el colesterol, aunque el colesterol no tiene ácidos grasos, pero tiene un núcleo esterólico que hace que se considere como una grasa, y como que el colesterol es una grasa, pero que no tiene aminoácidos. Y también tenemos la fosfolipasa. La fosfolipasa va a degradar a los fosfolípidos. ¿Cuáles son los fosfolípidos? La esfigmomielina, la lecitina. Por lo tanto, la fosfolipasa va a separar los fosfolípidos de los ácidos grasos. Por lo tanto, ¿quiénes tienen ácidos grasos? Los triglicéridos, los ésteres de colesterol y los fosfolípidos, ¿no? Y a través de esas enzimas van a separar los ácidos grasos de fosfolípidos, los ácidos grasos del colesterol o de los ésteres de colesterol. Y también las velocidades intestinales también sintetizan lipasa intestinal, pero que no es tan necesario. ¿Por qué? Porque esa actividad enzimática del páncreas es bastante potente. Por lo tanto, el páncreas es la glándula más importante que tiene múltiples tipos de enzimas. Acá dice pequeñas cantidades de fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. O sea, estas grasas están en mínima cantidad. Las más abundantes son los triglicéridos, o también conocidas como grasas neutras. Vamos a ver acá lo que es la acción de la bilis. La bilis, como verán ustedes acá, tiene colesterol, tiene lecitina, tiene ácidos biliares, tiene agua, iones, pero sobre todo lo que es la lecitina y las sales biliares, las sales biliares y la lecitina son, más que todo la lecitina, van a producir una acción conocida como van a favorecer la degradación de estos glóbulos de grasa cada vez más pequeñitos, van a ir fragmentando poco a poco, y a este proceso se conoce como emulsificación. Por lo tanto, ¿cómo ocurre la emulsificación? Acá en el intestino delgado se libera, va a llegar a través del teste. Acá tenemos el hígado, donde se encuentran los hepatocitos que van a sintetizar la bilis que contiene estos componentes, y estas fluyen y a través del conducto cístico se almacena en la vesícula de 30 a 60 ml. Se almacena
Y por acción de una enzima que se conoce como de las células S, la secretina, produce la contracción y el vaciamiento de la bilis. Y esta bilis, cuando llega acá, va a producir una emulsificación, es decir, la fragmentación cada vez menor de estos glóbulos de grasa. Tan pequeñitos se hacen que pueden alcanzar hasta una micra de diámetro, ¿no? Pero sin embargo, cuando estas se combinan con la lecitina, como también con los ácidos biliares, ocurre la formación de las micelas. Acá tenemos las micelas. Estas micelas tienen de 3 a 6 nanómetros, o sea, un nanómetro bastante pequeñito. Entonces, este glóbulo de grasa que era enorme, bueno, viendo de esa manera, entonces cada vez se va fragmentando. Y las sales biliares, como también la lecitina, contienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, ¿no? Y la parte hidrofóbica, fíjense ustedes, se combina o es soluble con con estas grasas, y estas grasas cada vez se hacen más pequeñitas, hasta llegar a una medida tan pequeñita que es de 3 a 6 nanómetros, denominadas micelas. Y estas, cuando se acercan a las velocidades, van a ser absorbidas. Estas micelas son absorbidas y estos ácidos biliares y lecitina son transbordadores, es decir, que los dejan en las velocidades, son absorbidas y pasan a la circulación portal para llegar al hígado, las grasas, gracias a la emulsificación, es decir, a la función de convertir cada vez en partículas menores, ¿no? Pero para esto es necesario las enzimas, como hemos visto, la lipasa. La lipasa va a degradar y de esa manera entonces va a reabsorber. Y estas sales biliares liberan para que sea absorbida las micelas y vuelven nuevamente a la luz para tomar otras micelas y se comportan como transbordadores, ¿no? Y ahí tenemos de qué manera actúa esto. Entonces, la bilis, ¿qué función cumple? La bilis es muy importante para la emulsificación de las grasas, para que estas grasas cada vez va a haber una agitación, tanto en el intestino e inclusive también en el estómago, donde se van a emulsificar. Es como el detergente. El detergente tiene esa acción, hace que las partículas de grasa se vayan separando y cada vez se van fraccionando en medidas más pequeñitas. Entonces la grasa emulsionada, cuando llega al estado de micelas tan pequeñitas, ahí actúa la lipasa pancreática para separar en ácidos grasos como también en monoglicéridos, ¿no? Monoglicéridos, gracias a la acción de la lipasa y de las sales biliares. Acá tenemos nosotros el tubo digestivo y acá pueden recordar ustedes, porque seguramente no se acuerdan de anatomía, no se deben acordar, o no lo sé si se han llevado o no, pero el tubo digestivo, sobre todo el intestino delgado, tiene 3 porciones. Tenemos acá lo que es el duodeno, luego viene el dieyuno y luego continúa la parte más larga del intestino delgado, que sería el híleo. Y este híleo, a través de la válvula ileocecal, va a vaciar su contenido en el intestino grueso. Y el intestino grueso tiene 3 porciones: una porción ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, bueno, que aquí no se muestra, ¿no? El colon sigmoide, el recto y el ano. Entonces, esa sería la porción del intestino. Pero ¿cuánta cantidad de líquido en una persona de 70 kilos, en un adulto joven, puede llegar a la cantidad de líquido? La bilis, hemos indicado en un capítulo anterior, la bilis es 1 litro en su secreción, la saliva 1 litro, el estómago 1,5 litros, el
1800, que era a través de estas criptas de Leverkusen. Las criptas de Leverkusen, a través de los enterocitos jóvenes, van a secretar bastante líquido extracelular, ¿no? Bien, entonces esa cantidad de líquidos que secreta todo el tubo digestivo, desde la saliva, el estómago, etc., es 7 litros. Habíamos dicho nosotros 7 litros 600. ¿Y cuánto es la ingesta de líquidos en forma diaria? 1,5 litros. Por lo tanto, la cantidad de líquidos que llega al tubo digestivo, sobre todo a la parte intestinal, es de 8 litros a 9 litros, de los cuales 7 litros aproximadamente se van a absorber en el intestino delgado, y se va a absorber gracias a estas velocidades o microvelocidades las microvelocidades absorben, ¿no? Con el quimo presente en la luz intestinal. Pero ¿cuánto es la cantidad de líquido que pasa del intestino delgado al grueso a través de la válvula ileocecal? Es 1,5 litros. Oh, perdón. Es 1,5 litros, ¿no? Por lo tanto, de los 9 litros, 1,5 litros pasa al intestino grueso, y el intestino grueso tiene dos porciones. La primera mitad o la mitad proximal del intestino grueso es donde se va a absorber la mayor parte del líquido. Se llama la porción absortiva del intestino grueso. Pero en la segunda mitad del intestino grueso, donde se almacena la materia fecal, actúa como depósito. Por lo tanto, también se conoce como colon de depósito, y acá es el colon absortivo. La primera mitad se llama colon absortivo. ¿Por qué? Porque absorbe la cantidad de líquido que le llega. Y solamente para la formación de las heces sería suficiente 100 ml. Entonces las heces tienen como 100 ml en 24 horas, 100 mililitros. Entonces la mayor parte de eso se va a absorber en el colon proximal. Y el colon distal de depósito, donde va a haber bastantes bacterias, hay muchas bacterias, y estas bacterias por lo general provocan una cierta irritación, pero para ellos se libera bastante, las células glucosas liberan un poco bastante alcalino, para poder regular este medio importante, ¿no? Bueno, entonces esa es la cantidad de líquidos, en lo que se respecta a los líquidos. Pero acá tenemos nosotros la aspirina y la alcohol. Esto es muy importante para ustedes. No sé si en la siguiente clase habría algún estudiante que quiera exponer algún tema, o sea, el capítulo 67, o digo, claro, 67, que sería, ¿usted quiere? Bien. ¿Con C? Bien. ¿Alguien más ahí? Una más faltaría ahí. ¿Quién se integra ahí? ¿Usted? ¿Usted? Sí. Bien. Entonces los tres, para usted lo daré para la subsiguiente semana. Bien. Entonces los tres van a presentar fisiología de los trastornos gastrointestinales. Y para poder hablar de los trastornos gastrointestinales, tienen que comprender todo esto. Capítulo 65, capítulo 66, porque eso se vuelve a repetir ahí, pero ya de manera más directa. Por ejemplo, lo que se va a exponer es lo siguiente. Fíjense ustedes, acá tenemos el estómago. El estómago se divide en tres partes: el fondo, el cuerpo. Acá tenemos el fondo, el cuerpo, el antro. Hemos visto que en el antro se libera por las células que la gastrina, y esta gastrina actúa a nivel de la pared donde se encuentran las glándulas oxíticas. Ahí se encuentran las células principales, y estas células principales van a producir
pepsina. Habíamos indicado que las células principales secretan ácido, perdón, estoy mal. La pepsina es por las células principales, claro, pero también tenemos las células parietales. Las células parietales producen factor intrínseco y producen ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico es de 0.8. Presten atención para que comprendan bien el sistema que vayan a exponer. Tiene 0.8, pero cuando se mezclan con los alimentos, su pH es de 2 a 3. Habíamos indicado que de esta manera alcanza su mayor actividad enzimática, la pepsina. Y la pepsina va a degradar las proteínas. Pero, ¿qué ocurriría si habría una úlcera? Si habría una úlcera, entonces la úlcera puede llegar a perforar. Es una excoriación de la mucosa gástrica. Porque normalmente la mucosa gástrica, el revestimiento interno del estómago, tiene células. Acabo de hacer una demostración. Acá hay un puño que es una célula. Es una célula epitelial. Acá tenemos otra célula epitelial. Por lo tanto, la unión entre una célula epitelial y la otra célula epitelial es bastante estrecha. Ustedes han visto que en histología la unión entre una célula y otra célula es a través de uniones estrechas. Pero acá la unión es bastante estrecha. Entre una célula epitelial y otra célula epitelial del revestimiento epitelial del estómago se une. Esta unión es tan fuerte que no permite que pasen algunos componentes, no pasan por ahí, o sea, no se puede reabsorber. Además de ello, estas células epiteliales secretan moco, un moco bastante denso, bastante viscoso, alcalino y es grueso, pasa más de 1 milímetro, es decir, esa mucosa protectora tiene un espesor mayor a 1 milímetro y no puede ser franqueada por ningún componente, excepto por estos componentes. ¿Qué componente? Sería la aspirina o cualquier antiinflamatorio. ¿Qué antiinflamatorio conocen ustedes? Hay el teloxicam, el meloxicam, el ketoprofeno, ibuprofeno, ¿no? También tenemos diclofenaco. Hay varios antiinflamatorios. Por lo tanto, la aspirina, conocida como ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios, pueden pasar esta unión estrecha entre una célula epitelial y otra del estómago, pese a que es bastante estrecha. Por eso que a nivel del estómago no se reabsorbe, además de que no tiene un epitelio velloso. Acá en el tiene un epitelio velloso que absorbe el líquido, absorbe bastante, hasta 7 litros, como hemos indicado, pero en el estómago no se absorbe. ¿Por qué? Porque las uniones epiteliales o estas uniones son muy estrechas, pero sí pueden pasar algunas sustancias liposolubles. ¿Qué sustancias liposolubles? La aspirina y el alcohol. Por lo tanto, el alcohol atraviesa estas uniones estrechas con relativa algo de facilidad, como también los antiinflamatorios. Por eso que las personas que utilizan muchos antiinflamatorios pueden tener gastritis o pueden tener insuficiencia renal. No se debe hacer abuso de los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque estos componentes son liposolubles y al ser liposolubles pueden atravesar esa pared epitelial del estómago. Pero también puede haber una bacteria que puede penetrar con cierta facilidad o que da las condiciones para que otros factores puedan penetrar, o para que puedan absorberse los componentes. ¿Cómo se llama esa bacteria? El Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori, cuando uno ve que el paciente tiene náuseas, vómitos, tiene pirosis o vinagrera, tiene sensación de plenitud gástrica, es posible que ese paciente tenga una gastritis o una úlcera. Peor si el paciente hace melenas, heces negras. Cuando la sangre, cuando hay por ejemplo una gastritis erosiva,
el paciente pierde sangre y esa sangre se digiere y la sangre digerida se elimina las heces en forma de color negro. A eso se llama melenas. Entonces, cuando hay melenas o heces negras por sangre digerida en la porción alta, puede ser un signo importante. Entonces, toda persona que tenga melenas, es decir, heces negras, es procedente del tubo digestivo, porque seguramente tiene una hemorragia digestiva alta. Y para ello, ¿qué es el médico? Pide una endoscopía y va a pedir la prueba del test del Helicobacter pylori a través del test de la ureasa, que convierte la urea en otro componente. Hay otro test que se hace en alta emergencial. Acá no conozco su nombre. Agua oxígena. Se joga em vômito de pessoas que estão apresentando uma HDA, uma hemorragia digestiva. Se coloca água oxigenada, sí, em cima de vômito que há sangue, allá detecta se há uma possível hemorragia digestiva alta. Pero por si acaso, cuando se pide el test del Helicobacter pylori, se hace una endoscopía y se hace una biopsia y eso es para hacer el test del Helicobacter pylori. De las heces también, del aliento también, del aliento de la gente también puede determinar si tiene o no tiene el Helicobacter pylori o de la sangre. Bueno, entonces la bacteria más agresiva que puede constituir un riesgo muy elevado para que las personas puedan sufrir una degeneración maligna o puedan hacer cáncer en el tiempo, hay que erradicar esa bacteria llamada HP. ¿Cuál es su nombre nuevamente? El Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué tratamiento requiere el Helicobacter pylori? Si es una bacteria, ¿será que se utiliza omeprazol? ¿Será que se utiliza antiácidos? ¿Será que se utiliza sucralfato? Si es una bacteria, ¿qué se utiliza? Antibióticos. Por lo tanto, podemos aliviar sus síntomas si damos omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones. Podemos aliviar si damos antiácidos. Podemos aliviar si damos un sucralfato, es decir, un reforzamiento de ese escudo protector, de ese moco denso, viscoso, que no permite que muchos alimentos dañen a la mucosa gástrica subyacente. Entonces, no es efectivo para destruir a la Helicobacter pylori. Lo que hace la bomba, los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, el lasoprazol, hay varios nombres, solamente es para bajar, para subir el pH, para que no sea muy agresivo el pH. Para eso es el omeprazol, para que cicatrice más rápida la úlcera o la gastritis. Pero para el HP o para el Helicobacter pylori se requiere un tratamiento con antibióticos. Muchas veces el médico, cuando tiene un paciente con gastritis, directamente da omeprazol, nada más que omeprazol, y a veces es efectivo. Si el paciente no tiene el Helicobacter pylori, ese paciente va a curar. Pero si tiene el Helicobacter pylori, no va a curar, va a continuar ese problema. Por lo tanto, hay que hacer un tratamiento con antibióticos. ¿Qué antibióticos? Amoxicilina. Entonces aquí tenemos la amoxicilina. ¿No? La claritromicina. Amoxicilina, claritromicina. Esto sería 1 gramo cada 12 horas. Esto sería 500 miligramos cada 12 horas. ¿No? Y también se utiliza metronidazol. 500 miligramos cada 8 horas. Acá ponemos metronidazol. Había una estudiante brasileña, enfermera, que usaba el tratamiento con medicamentos, ¿no?
pero no se acordaba no se acordaba, sabía el tratamiento, pero no se acordaba bien el tiempo de tratamiento y uno de estos componentes. Entonces, es muy importante comprender que cuando se utilizan estos tres medicamentos, la efectividad llega a un 96%. Cuando se utilizan dos medicamentos, la efectividad de cada 100 pacientes se cura 93, 94. Y como un paciente que tiene gastritis, está muy delicado, tiene náuseas, no tolera bien los alimentos, más aún los antibióticos. Dar 3 antibióticos es como dar una bomba. Es buena, pero si toleran, pero a veces no toleran, por lo menos hay que dar 2 medicamentos. Amoxicilina y claritromicina es el medicamento ideal. Amoxicilina, ¿cuánto? 1 gramo cada 12 horas. Claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Bien, y esta sería 500 miligramos cada 12 horas. Lo anoto acá por si acaso. 400 o 500 miligramos cada 8 horas. Ya, entonces esto sería para destruir al HP, el glicurate píloro. Por lo tanto, nosotros, si no comprendemos las células que se presentan en estas glándulas toxíticas, no vamos a poder explicar, y eso hemos explicado en el capítulo 65, ¿no? En el capítulo 65. Bien. Entonces, ya sabemos que la mucosa gástrica no tiene vellosidades y por tanto no absorbe nada, pero sí puede absorber aspirina y otros antiinflamatorios. Entonces ustedes cuando tengan un paciente con problemas gástricos tienen que tener esa conducta, ¿no? Dar omeprazol. Si en 10 días, 15 días no responde, hacer el test del Helicobacter pylori. Entonces, si tiene Helicobacter pylori, ahí sí tenemos que utilizar antibióticos, además de antiácidos, omeprazol y todo eso. Y acá tenemos nosotros un gráfico que nos permite comprender, y acá es lo mismo. Este es un corte longitudinal del intestino grueso. ¿Qué contiene el intestino delgado? ¿Qué contiene el intestino delgado? Contiene múltiples estructuras. Una de ellas serían las válvulas conviventes. Estas válvulas conviventes también se conocen como los pliegues de Kerkring. Entonces acá ponemos los pliegues de Kerkring. Estos pliegues de Kerkring están muy desarrolladas en el duodeno y en el yeyuno. Están muy desarrolladas y son pliegues circulares. Estos pliegues circulares pueden proyectarse hasta 8 milímetros, casi 1 centímetro a la luz, y estos van a ampliar la superficie absortiva 3 veces más. O sea, la superficie de absorción del intestino delgado aumenta 3 veces más, a través 3 veces, ¿no? La superficie absortiva. Bien. Pero también tenemos nosotros las vellosidades. Estas son vellosidades. Y estas vellosidades tienen 1 milímetro de longitud. Esta velocidad tiene 1 milímetro de longitud, ¿no? Y estas velocidades aumentan 10 veces más la superficie de absorción. Entonces las velocidades aumentan 10 veces la superficie de absorción. Y también tenemos a los enterocitos. Y estos enterocitos tienen en este borde del cepillo, tienen microvellosidades. Habíamos indicado que hay como 1000 microvellosidades por cada enterocito. Y su longitud se dice que es 1 micra y 1/10 de micra su diámetro. Y estas aumentan 20 veces más. Aumenta 20 veces más la
superficie absortiva. Por lo tanto, toda el área de la intención del cargo va a aumentar hasta 1000 veces. O sea, la barra de Kerr triplica la superficie. Las vellosidades aumentan 10 veces. Y el borde del cepillo, esas microvellosidades aumentan 20 veces. Entonces, todo esto hace que la superficie aumente 1000 veces más. Y todo eso alcanza como 250 metros cuadrados. Entonces, se amplifica gracias a la presencia de estas estructuras. Pero la mayor actividad y el mayor desarrollo de estas estructuras está en el duodeno y en el yeyuno. Como vimos hace rato, y volveremos otra vez a ver para que se acuerden que fíjense ustedes nuevamente el duodeno y el yeyuno. Duodeno y yeyuno. Y esa pequeña porción, porque la imitación delgado mide como 7 metros de longitud. De allá hasta acá es 7 metros. Esa es la longitud del intestino delgado, ¿no? Que tiene 3 porciones. Y las porciones donde hay mayor actividad absortiva es en el duodeno y en el yeyuno. Bueno, la capacidad que tiene las vellosidades para absorber los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, se dice que es más o menos de 50 a 100 gramos para los lípidos, para las proteínas, pero para los hidratos de carbono es mucho más. Eso en condiciones basales, pero cuando hay mayor exigencia puede aumentar bastante, hasta 500. La absorción de hidratos de carbono, de aminoácidos puede llegar hasta 500, de los iones también, sobre todo de aminoácidos y las grasas. Y los hidratos de carbono es mucho más, bastante. Esa es la capacidad que tiene de poder absorber. Sodio. ¿Qué importancia tiene conocer el sodio? El sodio se secreta a través de la bilis. El sodio se secreta a través de la secreción pancreática, de la saliva, etc. Entonces, la secreción del sodio en todo el aparato digestivo es de 20 a 25, más o menos, de 20 a 25, hasta 35. Fíjense, el intestino delgado absorbe de 25 a 35 gramos de sodio, ¿no? Pero nosotros ingerimos todos los días como de 5 a 8 gramos de sodio, todos los días. Pero si habría pacientes diabéticos y pacientes hipertensos, se les pide que hagan una dieta hiposódica, es decir, menor de 5 gramos por día. Esa es la dieta hiposódica. Por día menos de 5, es decir, una comida con poca sal. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene la sal? O digo el cloruro de sodio, sobre todo en este caso el sodio. Donde va el sodio va el cloro. El sodio, pese a que se secreta como 25 gramos por día, además la ingesta es 8, puede llegar a 35 el total. Pero este sodio no se elimina por las heces. Se elimina una escasa cantidad que puede llegar de 1 a 5 miliequivalentes, más o menos. Y eso significa 5 gramos, menos de 5 gramos. O sea, menos de la mitad de medio gramo, ¿no? 24 horas. Por lo tanto, se elimina poco. Pero si habría presencia de sodio, el sodio atrae agua. Donde va el sodio, va el agua. Por lo tanto, habría diarrea. Y eso ocurre cuando hay bacterias. Cuando hay presencia de bacterias patógenas, puede ocurrir ese proceso. Se pierde bastante sodio y el paciente puede llegar a un shock circulatorio y por tanto la muerte, porque se pierde demasiado sodio. Pero en condiciones naturales, la pérdida del sodio es ínfima, es insignificante.
¿Y cómo cómo ocurre esto del transporte? Bueno, nos iremos directamente, aunque acá tenemos la explicación, no sé si la otra es parecida. Sí, esta es parecida. Bien. Acá tenemos un enterocito, es decir, este es un enterocito. Esta es la luz intestinal y esto es el intersticio intestinal. Por lo tanto, acá tenemos un enterocito que tiene una membrana llamada membrana luminal, o es el borde del cepillo. Como ven aquí, así es. Este borde es el borde del cepillo, donde están las microvellosidades, ¿no? Pero esta célula tiene una membrana basal y una membrana lateral. Por lo tanto, esta membrana es vasolateral y esta es la membrana en borde del cepillo. Y acá tenemos la luz intestinal, donde está el quimo. Entonces, ¿cómo ingresa el sodio? Primero indicaremos que el sodio, te voy a recordar capítulo 4 de Fisiología 1. La bomba de sodio y potasio que se encuentra en el borde del vaso lateral va a extraer 3 moléculas de sodio hacia el intersticio, ingresa 2 moléculas de potasio. Por lo tanto, el sodio que sale, la concentración plasmática del sodio o del líquido extracelular es 142. Entonces el sodio sale y va a aumentar un poquito más. Pero cuando el sodio sale, va a haber una reducción de la concentración del sodio en la célula, que va a bajar a 50 miliequivalentes. De 142 mira, por la salida del sodio baja a 50. Y cuando baja a 50, acá se va a crear un gradiente de concentración que va a permitir que el sodio ingrese. Pero cuando el sodio ingresa, va a ingresar por un transporte activo secundario. Este sodio entra por una proteína llamada proteína cotransportadora de sodio y aminoácidos, ¿no? Proteína cotransportadora de sodio y de glucosa. Pero también puede haber una proteína intercambiadora de sodio y de hidrógeno. El sodio ingresa al interior, ¿por qué? Porque acá hay una menor concentración de sodio y este gradiente a favor favorece el ingreso del sodio. Pero el sodio arrastra aminoácidos, arrastra glucosa. En este caso hay un intercambio con el hidrógeno. Bien, pero también tenemos una proteína intercambiadora de bicarbonato y de cloruro. Ustedes saben que el bicarbonato es secretado por el epitelio ductal del páncreas. O sea, el páncreas tiene canalículos, tiene canales de mayor calibre y tiene un canal central que es el conducto de Wilson, que tiene epitelio, y estas células epiteliales secretan bicarbonato de sodio. Por lo tanto, el bicarbonato llega a la luz intestinal, de la bilis del tubo pancreático y también de las células, fíjense, a través de las células. Y este bicarbonato, cuando llega a la luz intestinal, se combina con el hidrógeno. Y esa combinación con el hidrógeno va a formar, capítulo 33, va a formar el ácido, acá lo voy a hacer. Entonces, el bicarbonato, acá tenemos el bicarbonato. Este bicarbonato que llega a la luz se combina con el hidrógeno. Cuando se combina con el hidrógeno va a formar ácido, acá tenemos un ácido carbónico, pero acá es 2, acá es 3. Entonces, acá tenemos dos hidrógenos. Tenemos 3 oxígenos y un carbono. Este es el ácido carbónico. Por lo tanto, la combinación del bicarbonato y del hidrógeno forma ácido carbónico. Y este ácido carbónico se disocia en la luz intestinal para convertirse en agua y en dióxido de carbono, que es lo mismo en el número de moléculas. Por lo tanto,
cuando llega la luz intestinal, el bicarbonato, de forma indirecta, este bicarbonato, combinándose con el hidrógeno, se convierte en agua y en dióxido de carbono. Y el agua forma parte de la dilución del quimo intestinal porque luego se absorbe adecuadamente. Pero el dióxido de carbono, el agua se queda y el dióxido de carbono pasa llega al enterocito, atraviesa la membrana vasolateral, llega a la circulación sanguínea para que llegue a los pulmones y mediante la respiración nosotros eliminamos el dióxido de carbono. Por lo tanto, el bicarbonato se libera de manera indirecta, ¿no? Y bastante activa. Bien, luego el sodio, que acá es un poco mayor que acá es 142 el sodio en la luz intestinal, y acá en el espacio paracelular, el sodio por la salida que tiene, nunca se contaría esto, pero seguramente los docentes tocan demasiado nosotros los docentes que queda manchada finalmente. Bueno, entonces este sodio acá aumenta un poco más, va a permitir que el agua por ósmosis pase de la luz intestinal hacia la membrana vasolateral por dos vías. Por la célula sería vía transcelular y por el espacio paracelular se llama la vía paracelular. Por lo tanto, el agua se pasa por ósmosis más por vía paracelular que por vía transcelular, es decir, a través de la célula. Bien, ahora vamos a ver nosotros en esta diapositiva también cómo se transportan los aminoácidos. La glucosa, fíjense ustedes, es por un transporte activo secundario, aminoácidos, glucosa, pero acá con mayor detalle. En la luz intestinal, donde la glucosa es un monosacárido que es el producto final de la digestión de los hidratos de carbono, al igual que la galactosa y la fructosa son productos finales, hemos indicado que la glucosa es el 80% y entre el 10 a 20% era la galactosa y la fructosa, todas son monosacáridos. Entonces el sodio ingresa por una proteína transportadora de sodio y glucosa, es una proteína cotransportadora. Y acá también tenemos una proteína idéntica, pero es de sodio y galactosa. Por lo tanto, estos componentes pasan por un transporte activo secundario. Sin embargo, la fructosa, que también es un monosacárido, no pasa directamente, como estas. Pasa, pero es por otra vía. Entra por una proteína transportadora de glucosa, o una molécula transportadora de glucosa transporta la fructosa, que es un monosacárido. Y esto en realidad es una dilución facilitada. Entonces, el transporte de la glucosa es por dilución facilitada, en cambio la galactosa y glucosa es por transporte activo secundario. Ya cuando llega al interior del enterocito para salir a través de la membrana vasolateral, lo hace por una molécula transportadora de glucosa llamada GLUT2, para los tres sin distinción, pero acá en la membrana de este borde de cepillo, la glucosa es en forma de difusión facilitada. Y ahí tenemos lo mismo para poder ver ese componente. Bien, pero mostraremos la otra. Podemos apreciarnos acá cómo se absorben diferentes componentes: el hierro, la vitamina D, el bicarbonato, que ya lo explicamos en otro verso. Pero el bicarbonato se secreta en todo el tubo digestivo. Cuando hay muchas bacterias en el intestino grueso, el bicarbonato, para poder neutralizar la acidez y la excitación que se produce en mayor cantidad de bicarbonato. Pero también el sodio, hemos indicado que se absorbe. ¿Por qué se absorbe el sodio? Se absorbe porque, ¿se acuerdan ustedes que la aldosterona
se absorbían las células principales de los túbulos renales. Había una absorción de sodio, de cloro y de agua por la acción de la aldosterona. La aldosterona también en el intestino grueso absorbe agua, absorbe cloruro y sodio. Por eso que no se elimina casi nada de sodio en las heces, ¿no? Pero respecto a la vitamina D va a estimular la absorción del calcio. O sea, si digo de la vitamina D, el calcio no se puede absorber si no hay vitamina D. Pero al mismo tiempo la vitamina D es estimulada por la paratormona que se libera en la glándula de la paratiroides, ¿no? Y acá la absorción de potasio y magnesio constante. Bien, acá que dice secreción de iones bicarbonato y absorción de iones cloruro en el ilio y el intestino grueso. Esto sobre todo es gracias a la absorción del sodio y del cloro y del agua, es gracias a la Cuando una persona está deshidratada se libera mayor cantidad de aldosterona. Lo que hemos indicado hace rato, la absorción de nutrientes. Ahí tenemos la glucosa, la galactosa, la fructosa, cómo se absorben, ¿no? Habíamos indicado que por acción de la carbosa y polipeptidasa ya en el páncreas o en el duodeno ya comienza a fraccionarse la glucosa, ¿no? La glucosa, la galactosa. Pero para esto es preciso que hayan las disacaridasas como ser la malaxa. Yo tengo como mnemotécnico la malaxa, ¿no? Hemos indicado que la malaxa es la maltasa, la lactasa y la sacarasa, y además la alfa dextrinasa. Bien, entonces, la absorción de nutrientes, la glucosa, la galactosa, la fructosa se absorben en estos bordes del cepillo. La absorción de proteínas como dipéptidos o aminoácidos, que también hemos indicado eso, en realidad sería más una diapositiva que estaba más adelante. Absorción de grasas. Las grasas, como tienen cadenas largas de ácidos grasos, no se absorben a través de la vía portal para llegar al hígado, sino lo hacen a través de los equilibrios centrales que se encuentran en las velocidades. Las velocidades tienen equilibrio que absorben las grasas, sobre todo de cadena larga, en forma de kilomicrones, que esto lo veremos en otro capítulo también, ¿no? Y pasan por vía linfática. De la vía linfática nuevamente vuelve a la circulación. Tenemos el intestino, sus diferentes porciones que hicimos mención ya, ¿no? Pero no es de más a repetir para que puedan comprender la importancia que tiene. Hemos indicado que ingresa a través del intestino, que tenemos el ilio terminal, que se conecta a través de esta válvula ileocecal y va a desembocar o va a vaciar el quimo intestinal, ¿no? Acá tenemos el intestino grueso ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico, y luego tenemos acá la porción descendente, y acá tenemos el colon sigmoide, el septo y el ano. Fíjense en cuanto a la cantidad de iones que se liberan, es de 1 a 5 mil equivalentes de iones de sodio y cloro en el día. Es mínima la cantidad que se libera. En realidad casi no hay nada de sodio en las heces, pero cuando hay diarrea se pierde bastante sodio. Entonces hay que intentar, tiene que haber una terapia de hidratación en el paciente. Y los diferentes componentes que se pueden absorber en el tubo digestivo. Sí, tenemos acá la vitamina K. La flora bacteriana favorece, como vimos en el capítulo 37, fisiología 1, la vitamina K es sintetizada
que es el tema de absorción y digestión, o digestión y absorción no digestivo. Bien, ahora sí, voy a su compañera acaba de salir, creo, la que es una candidata. Muy bien, entonces quería comunicar lo siguiente. Hace rato pedí colaboración a dos grupos de práctica que había y dejaron ahí esto, ¿no? Entonces, ahí está nuestra candidata a Miss, a Miss Labor, ¿no? Que se llevará a cabo este evento el día 27, pasado mañana. La entrada es 30 bolivianos. Los estudiantes que quieran una entrada me pueden indicar, no es obligatorio, pero si desean pueden adquirir su entrada, es decir, la manilla, ¿no? 30 bolivianos. Pero quiero comunicar lo siguiente, lamentablemente está viniendo poca gente, que este concurso de Miss Udabol resultó ser muy exigente. La reina tiene que tener traje de gala, tiene que tener un traje típico y un traje deportivo. Por lo tanto, tiene que tener 3 tipos de vestimenta para este evento. Y además de eso hay otros, ustedes lo saben, como mujeres, para ir a una fiesta, todo el sacrificio que hizo la peinadora, las uñas, etc. Eso tiene un costo. Tiene un costo de ocasiones bastante elevado. Por ese hecho, estamos pidiendo su participación de todos ustedes con un granito de arena, que podamos nosotros ayudar un poco, por lo menos, para que trate de conseguir un traje típico. Un traje típico tiene un costo elevadito. Entonces, yo pensé que era sencillo eso, un vestido y punto, pero no es así. Tiene que tener un traje típico, tiene que tener un traje deportivo, o puede tener en su casa un traje, pero para un evento de esta naturaleza requiere algo bien presentable, además del vestido de gala. Por ese hecho, recurrimos a su buena voluntad para que puedan colaborar. Los que deseen pueden colaborar acá con si quieren con 1 peso, con 2 pesos, con 5, con 10, con lo que gusten.